macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el privilegio de hablar con el doctor Emilio Malchiodi. Emilio es doctor en bioquímica, es investigador superior del CONICET ad honorem. Su disciplina científica son las ciencias médicas, la bioquímica, la biología molecular. Su campo de aplicación son las enfermedades endémicas, específicamente en mal de Chagas. Trabaja en el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral, profesor Ricardo Marni, es su director. Es docente titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la UBA, y junto con su equipo el año pasado fueron premiados con el premio César Milstein a la investigación en biotecnología con impacto en salud que otorgan el CONICET y la Fundación Pablo Casará. Le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que esté aquí en Macroscopio con nosotros. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer, es importante la difusión, siempre lo digo, así que bueno, podemos empezar cuando ustedes quieran. Quería aclarar que ya no soy más director porque, ahora en este momento es el doctor Pablo Baldi. Cada 4 años se renuevan y se puede tener únicamente 2 años de dirección. Perfecto. 4 años, dos turnos sería. Dos ciclos. Perfecto, gracias por la aclaración. Doctor, ¿cómo empezó su curiosidad, su amor, su pasión por la disciplina con la que se formó, la bioquímica? Sí, mira, yo en realidad tuve 2 periodos de estudio de la bioquímica porque yo soy rosarino en realidad y comencé a estudiar allá en Rosario. Pero por cuestiones económicas básicamente tuve que dejar tempranamente, estaba en tercer año y después yo me trasladé acá por cuestiones laborales acá a Buenos Aires, y a raíz de un accidente que tuve en unas vacaciones en donde me quebré el esternón, se me ocurrió me desperté a las 3 de la mañana un día y dije, tengo que terminar de estudiar bioquímica. Así que terminé de estudiar acá, me reconocieron algunas materias, pero prácticamente fueron 5 años más que tuve que estudiar acá, porque los programas eran muy diferentes. Y, ¿cómo se llama? Siempre me había gustado la bioquímica. Yo en principio había ido a la Universidad Tecnológica Nacional, estudiar química, y me di cuenta que no, yo quería ver biología, así que me pasé después del preuniversitario que había en esa época, me pasé a bioquímica de Rosario y después terminé acá en bioquímica de la UBA. Uh-huh. Estudió, por supuesto, en universidades públicas. Siempre en universidades públicas, sí, desde luego. No lo hubiéramos podido, yo tuve que dejar ya una vez porque no podía ni siquiera mantenerme en Rosario, porque mi familia vivía en un pueblo cercano, en una ciudad cercana, Villa Constitución. Ajá. ¿Y había otros profesionales ya en la familia? ¿Usted fue el primero en acceder a la educación superior? En realidad, de toda la familia de mi padre y de mi madre, el primer profesional fue justamente mi padre. Ajá. Era ingeniero, él era ingeniero mecánico. Uh-huh. Trabajaba en la fábrica de armas allá en Rosario, fabricaciones militares. Sí. Pero ya había un antecedente, ya habían pasado por la academia, digamos. El único, después no, todos mis primos, ninguno estudió en una carrera universitaria. Uh-huh. ¿Cómo fue que decidió el tema de investigación? ¿Cómo se fue acercando a las enfermedades endémicas? Mis comienzos fueron, en realidad, me interesó mucho la inmunología, aún antes de cursar la materia acá en la facultad. Uh-huh. O sea, yo con el doctor Jorge Gessner, que aparece frecuentemente en los medios, apareció sobre todo en la época de la pandemia, digamos, y después posteriormente también promoviendo el uso de la vacuna en la población.
éramos compañeros de estudio y dijimos, bueno, la inmunología es un campo que tiene muchísimo futuro. Le estoy hablando del año 1980, en los 81, 83, 84. Uh-huh. Y empezamos a estudiar inmunología por nuestra cuenta. Y estábamos en ese momento haciendo una pasantía por el hospital de niños en el Pedro Elizalde, y hicimos un grupo de estudios de inmunología. Y bueno, después, ya cuando yo en ese momento era ayudante de una cátedra de química orgánica, y cuando un par de años antes de graduarme me pasé a inmunología y como ayudante de segunda, y hice toda mi carrera acá, en esta facultad y en esta materia. Uh-huh. ¿Y su relación con CONICET cómo es? Yo también, pedí becas, que también hice toda la carrera en el CONICET, empezando con becas de doctorado y después con beca postdoctoral. Después un lapso bastante importante hasta poder ingresar en la carrera, porque se había cerrado la carrera. Justo cuando yo terminé con mi beca doctoral, se cerró la carrera, y seguíamos siendo becarios doctorales como por 5 años. En los 90, claro, sí. Claro, exactamente. Uh-huh. Tremenda época. Usted me preguntaba por la... Sí, como no sé si es muy diferente a la que estamos viendo. Sí, le iba ahora a decir, pero después profundizamos si quiere, porque estas épocas lamentablemente van y vienen. Quería abordar ya su tema, que es un tema tan importante, del que escuchamos hace muchísimo tiempo, que es el mal de Chagas. ¿Y qué es el mal de Chagas, doctor? Bueno, pero usted me había preguntado mi acercamiento al mal de Chagas. Yo apenas ingresé acá en inmunología, me pasé de orgánica, de química orgánica a inmunología. Empecé a trabajar con el doctor César Carboneto, que él estaba haciendo un poco de mejorando el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Así que yo me empecé a interesar por el tema muchísimo, que afectaba a las poblaciones, más desfavorecidas. Fue lo que me promovió, Uh-huh. El interés, sobre todo en esta patología. Desde mi tesis aborda justamente el uso de antígenos para el diagnóstico diferencial, también con la enfermedad con la leishmaniasis, que es otra enfermedad parasitaria que tiene un impacto muy importante en el norte argentino, y yo creo que está teniendo un impacto muy grande también acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Volviendo al Chagas, doctor, ¿cómo se transmite esta enfermedad? El Chagas es una enfermedad, muy insidiosa, porque se transmite en la naturaleza se transmite por la picadura de un vector que se llama comúnmente denominado vinchuca. El nombre científico es Triatoma, y hay varias especies, ese es el género. Y es el vector pica, se alimenta de sangre porque la necesita para la deposición de huevos, y lo que hace, es caer en general sobre los animales y los seres humanos que están durmiendo, porque tiene mayor actividad de noche. Uh-huh. Y la característica que tiene, así que es completamente sorprendente, porque en la naturaleza, no sé si hay otro caso, yo no lo conozco, no quiere decir nada, pero conozco muchísimos casos en los que no es así, en donde el parásito aparece en las heces de la vinchuca. Uh-huh. O sea, no en la saliva, como claro. Por ejemplo, supóngase, todos los mosquitos que transmiten virus y bacterias o parásitos incluso, los tienen en las glándulas salivales, los parásitos, y en cambio este vector los tiene en las heces. Cuando la gente se rasca, introduce el parásito, porque es la forma que ingresa. ¿Esta enfermedad en qué países, tiene ocurrencia? Bueno, nuestro país es uno de los donde, más, yo creo que tiene que ver mucho porque ha habido siempre mucho control sobre la enfermedad por parte del Estado, y se estima que hay unos 1.300.000 personas infectadas en la Argentina. Uh-huh. Y los estimados por ejemplo, de algunas asociaciones, es que nacerían a través de, porque, la infección vectorial transmitida por la vinchuca se suma, o es la primera en realidad, a la cual hay que sumar la transmisión, materno-fetal, muy importante. La transmisión a través de la donación de sangre y de órganos infectados. En este momento ya eso no ocurre porque hay muchísimo control,
pero supo haber casos de transmisión, de donación de órganos que estaban infectados y la persona, al estar inmunosuprimida, tuvo una enfermedad chagásica muy violenta. Y la otra es que también se ha puesto, no de moda, pero sino que se ha descubierto más recientemente, es a través de alimentos. En Brasil hay numerosos casos de personas que se infectan por consumir sobre todo jugo de frutas como el ananá, ajá, o la piña, mejor dicho, sí, contaminada con heces del parásito, con las heces del vector, y las personas se infectan de ese modo. También es una infección muy muy seria. Eso no tenía ningún dato, que importante, peligroso y llamativo, ¿no? Digamos, muy poco alentador. O sea, de ahí también no tengo los datos precisos, pero se debe haber descubierto eso no hace mucho más de 10 años. Y cada vez, ahora que le prestan más atención, porque generalmente hay gente que vive en las mismas zonas endémicas. O sea, usted me preguntaba la zona endémica. La zona endémica va desde la mitad de la provincia, digamos, desde la mitad de la Argentina hacia el sur, hasta el sur de los Estados Unidos. Uh-huh. Toda Latinoamérica está, hay vectores, y hay transmisión de la enfermedad, uh-huh, a través de vectores. Se lo combate mucho con digamos, insecticidas, pero las campañas en general son muy intensas en algún momento y después se baja y el vector vuelve a entrar en las habitaciones y en las casas de las personas. Se transmite a todos los animales. Ese es otro problema también para la lucha contra el vector, porque no es solamente los seres humanos que contraen la infección, sino también cualquier mamífero de la naturaleza. Le decía entonces, hacemos la primer pausa y volvemos en unos minutos. ¿Cómo no? Sí, con todo gusto. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el doctor Emilio Malchiodi, estamos hablando de Chagas. Nos comentaba, precisamente de los lugares, los países de ocurrencia de esta enfermedad. Comentaba también en algún momento que son enfermedades de la pobreza. Hay, según la Organización Mundial de la Salud, enfermedades olvidadas o desatendidas, ¿no? Entre las que el mal de Chagas, el dengue, por ejemplo, forman parte. ¿Por qué se da esta situación, doctor? Bueno, son enfermedades que afectan, como mencionamos, vinculadas con la pobreza. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas de la sociedad favorecen, digamos, la existencia de paredes sin revocar, por ejemplo, o hechos con adobe, paredes con adobe sin revocar, y los techos de paja, que están más vinculados con las zonas más desfavorecidas del país. De todos modos, yo le quiero aclarar que yo durante todos los veranos iba a la casa de mi tío, que tenía una pequeña porción de un campo, y la casa era de este modo hecha, claro, con techos de paja, porque son los más frescos, uh-huh, y paredes de adobe, uh-huh, y el piso era de tierra. O sea, no tengo ningún antecedente de que ahí hubiera vinchucas, pero no lo puedo descartar. No, claro, seguramente tiene que ver también con el mantenimiento de esas viviendas, con el control que pueda hacer uno mismo. Sí, pero ¿no? Tiene que ver que no era zona muy endémica, digamos. Uh-huh. Esto quedaba en Villa Constitución, que es entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, digamos. Uh-huh. Esa no es zona endémica muy importante. Claro. Más al norte está la zona endémica. Y son enfermedades desatendidas porque, digamos, no... al afectar justamente a personas con menores ingresos, las farmacéuticas no están interesadas ni en el desarrollo de drogas para tratarlas, o sea, medicamentos, ni en el desarrollo de vacunas. Uh-huh. Ese es uno de los problemas principales de las enfermedades desatendidas. Sí. En general son parasitarias. Uh-huh. Sí. El dengue yo creo que dejó de ser desatendida porque estaba leyendo que en la mayoría en países, digamos, están teniendo 200.000, 300.000 casos de dengue, como estuvimos teniendo nosotros acá en la zona de Buenos Aires, incluyéndome a mí, que me infecté con dengue. Estuve casi un mes sufriendo los efectos de la enfermedad. Qué horror. Ahora ya hay una vacuna contra el dengue, y hubo otras que no funcionaron tan bien. Parece que esta última está funcionando bastante mejor. Uh-huh. Pero el problema principal es, digamos, me parece que, digamos, las personas tienen poco acceso a la salud y entonces las empresas farmacéuticas están poco interesadas. Los estados se interesan pero no sostienen los programas durante mucho tiempo porque son caros.
O sea, la desinfectación de las viviendas es un proyecto extremadamente caro porque tienen, digamos, vos tenés que implementar el modo de que grupos de personas que fumigan se dirijan a todas las viviendas de un área durante, digamos, que vayan una vez, que vuelvan a los 15 días y así sucesivamente. Esto sale mucho dinero. Entonces, bueno, los programas extraordinariamente duran todo el tiempo que deberían durar. Como le dije, los animales también se infectan y las vinchucas se retiran de las casas que son fumigadas, pero se deja de fumigar y regresan. Además de lo tradicional que usted me acaba de decir, de la picadura de vinchuca, quizás es un poco tonta mi pregunta, pero ¿hay transmisión de animales a humanos? No directamente. Si es cierto que usted tocara no hay reportes de esto. Si usted toca sangre de un animal y se lleva a lo mejor la sangre a la boca, o cuando se cazan animales salvajes y todo ese tipo de cosas, podría ocurrir, pero claro, no tiene una incidencia, digamos, demasiado destacada. Nos comentaba que existen tratamientos para la enfermedad. ¿Hay algún tipo de medicamentos con los que se trata a estos pacientes? Sí, el tema con los medicamentos es también tiene que ver también con las enfermedades desatendidas, porque los medicamentos que se utilizan se llaman uno desmidazol y el otro nifurtimox. Son muy efectivos en la fase aguda de la infección. Estos medicamentos fueron descubiertos hace más de 60 años y nunca hubo nada que los mejorara. Uh-huh. Son medicamentos que, digamos, el tratamiento es diario durante 60 o incluso 90 días, uh-huh. Lo cual hace que, digamos, todo el mundo le recomienda al médico que tomen antibióticos durante 7 días y uno muchas veces no puede cumplir con una consigna tan simple. Imagine lo que es cumplir con tomar un medicamento durante 2 o 3 meses. Además de que muchas veces tienen efectos tóxicos porque, digamos, hay problemas hepáticos, la gente puede vomitar o sentirse mal. Entonces, bueno, eso es una fuente para que la gente diga, dejo de tomarlo, ¿cierto? Y esto ya... Entonces, estos medicamentos son, digamos, tienen efectos colaterales, son tratamientos prolongados, la gente deja de tomar, no ha habido nuevos, y son solamente efectivos en la fase aguda. ¿Cuál es el problema? Que la enfermedad, digamos, la infección, para aclarar bien, una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. Uh-huh. La infección muchas veces pasa completamente desapercibida, puede ser confundida con una gripe, con digamos, una infección por cualquier otro motivo. No es claramente la aparición. Hay signos, por ejemplo, lo que se llama el signo de Romagna, que es la inflamación de los párpados. Sí. Esto, obviamente cualquier médico de la zona sabe que cuando una persona aparece con un solo ojo, con inflamación en los 2 párpados porque lo picó una vinchuca, se infectó. Uh-huh. Esto es así. Pero, digamos, primero, la gente que vive en esas zonas no tiene acceso a médicos. Sí. Si le pican un brazo, va a tener una induración que va a durar, pero va a pensar que lo picó cualquier bicho. Sí. No va a pensar que lo picó una vinchuca que estaba infectada. Sí. Entonces, a pesar de que hay alertas, se hace propaganda en la zona, pasa desapercibida. Si se detecta que está infectado y se lo trata inmediatamente, el tratamiento es muy eficiente. Ajá. Lo mismo que en los bebés a los cuales le transmite la madre el parásito, que ocurre entre un 4 y un 10% de los bebés de madres infectadas contraen la infección. Si se los trata a los bebés cuando son chiquitos, se curan. Ah, bien. Son muy eficientes. Uh-huh. Sí, responden. Ahora hay tratamientos que se le están dando a la madre que están infectadas para que no le pasen el parásito a los hijos, y esto parece ser bastante eficiente también. Doctor, ¿existen vacunas para este tipo de enfermedades? Porque sí existen vacunas, con todo lo que ello implica, para las enfermedades con virus y otro tipo, pero ¿hay vacunas para enfermedades parasitarias? No hay vacunas. Digamos, muchos grupos de investigación en el mundo han estado trabajando con vacunas y no han obtenido resultados promisorios. Uh-huh. Y nosotros desde tempranamente empezamos a buscar antígenos
adecuados para ser utilizados como vacuna, y en este momento estamos llevando a cabo un proyecto muy grande, digamos, de estudios preclínicos y clínicos de fase 1 para una vacuna contra la enfermedad de Chagas. Bueno, este proyecto es Crucivax, ¿no? Que es el que... Este proyecto es Crucivax, exactamente. Es un proyecto que está, digamos, hay implicados 10 grupos de distintos países de Europa y nuestro grupo acá en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. ¿Hace cuánto tiempo se constituyó este grupo? Este grupo se constituyó en el 2018 y aplicó a un subsidio, digamos, muy importante de la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. El proyecto fue, digamos, debatido, discutido y fue aprobado con una cifra realmente que está fuera de nuestra liga, digamos, porque se otorgó un subsidio por 8.400.000 euros uh-huh. para todos los estudios preclínicos, que son los estudios en animales y producción del antígeno vacunal, Uh-huh. y digamos, hasta llegar a fase 1 en humanos. Que eso todavía no está. No, porque todavía se está produciendo la proteína digamos, la calidad que se requiere para estudios clínicos en humanos. Es necesario que la calidad del antígeno sea mayor, de la pureza y todos los requerimientos, que sea mayor al 95%, y esto es complicado de alcanzar. Hacemos otra pausa, doctor, y volvemos en unos minutos. ¿Cómo no? Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con el doctor Emilio Malchiodi. Bueno, se estaba hablando del proyecto Crucivax, este proyecto para desarrollar una vacuna contra esta enfermedad tan terrible que es el mal de Chagas. Digamos, ¿cómo serían las fases? No sé si lo puede usted explicar sucintamente o resumir un poco cómo se desarrolla, ¿no?, el tema de la producción de una vacuna, porque a veces se toma muy a la ligera la producción o no de una vacuna. Bueno, nosotros no producimos o producimos una vacuna como si fuera cualquier otra cosa, y detrás de ese trabajo hay años, como en su caso y en el de su equipo, años y años y años de ciencia básica, de investigación, de experimentación, de resultados, de fracasos, de seguir adelante. Más o menos, ¿cómo vino ese camino de Crucivax? Sí, es realmente, digamos, la gente muchas veces no sabe cuáles son, digamos, los pasos que se requieren para la aprobación de una vacuna para ser utilizada en humanos. Los requerimientos, por ejemplo, para una vacuna, suponga que como podría ser la de la aftosa contra Uh-huh. la fiebre aftosa en las vacas, Uh-huh. en el ganado, es, digamos, los requerimientos para la utilización de una vacuna en humanos son muchísimo más altas que los que se usan para animales. O la vacuna contra la rabia, por ejemplo, para los perros, son vacunas que se han desarrollado hace mucho tiempo y están funcionando. Las vacunas para, digamos, en particular, la que nosotros estamos desarrollando, son varios pasos. Implicó, como dije, 10 grupos de Europa que hacen diferentes cosas. Nosotros habíamos hecho lo que se llama una prueba de concepto, que habíamos producido, digamos, un antígeno con una particularidad. O sea, nosotros tomamos 3 porciones de 3 antígenos del parásito y los juntamos en una sola molécula. Esto tiene como, digamos, tuvo como objetivo el que, digamos, se generara una respuesta inmune contra cada una de esas porciones del parásito para atacarlos de distintos frentes. Creemos que esa es una de las ventajas que tiene nuestra vacuna, porque, digamos, ha demostrado en animales, en ratones, sobre todo, ser muy eficiente Uh-huh. para prevenir la infección. Yeah. A esto, digamos, nosotros, digamos, los estudios para pasar a seres humanos implican lo que se llaman estudios preclínicos. O sea, una parte es la generación de la vacuna y el adyuvante, que también es un adyuvante. Los adyuvantes son las cosas que se agregan a una vacuna para que genere una respuesta inmune mayor.
¿sí? Estos son distintos productos. Nuestro ayudante es un ayudante muy novedoso también y muy, digamos que marcó la diferencia con los ayudantes comunes que se llevan en vacuna. La mayoría de las vacunas utilizan ayudantes. Y cambió, digamos, la respuesta inmune de modo de ser protectiva, que antes con otros ayudantes no funcionaba. Bien. Entonces esta mezcla de una proteína que nosotros la llamamos quimérica, como son las quimeras, vieron, descritas en la antigüedad, que eran, qué sé yo, cabeza de o torso de ser humano con cuerpo de caballo, o un rompecabezas. Cuerpo de, claro, son las quimeras mitológicas, digamos, claro, de la mitología. Y nosotros la llamamos una quimera, y utilizando esta proteína, digamos, obtuvimos muy buenos resultados en ratón. Pero después hubo que buscar la dosis, digamos, son estudios más profundos, en ratón, en perros. Estamos haciendo, esto se hace en Portugal, de los perros, y también se hace en primates no humanos, o sea, monos, como los conoce la gente, en Francia. Además, hay que generar la vacuna y el ayudante en las condiciones que se denominan de buena manufactura, que son las que se requieren para utilizar en humanos. Claro. Esto es todo también un desarrollo porque hay que producirla con esa calidad. Claro, claro. Y de ahí que demoren tantos años, ¿no? Claro, nuestro proyecto era de 5 años. Empezamos en junio del 2019. Nos agarró la pandemia. Además, claro. O sea, se cerraron todos los institutos, tanto de Europa como los nuestros, acá en la Universidad de Buenos Aires, durante 1 año y medio prácticamente. Y después hubo que empezar, digamos, no es cuestión de que uno abre un laboratorio y ya se pone a trabajar. El problema es que, digamos, uno tiene que volver a criar los ratones, claro, toda la cantidad de ratones. O sea, todo lo que estaba en marcha hay que reiniciarlo, porque todo se paró. Claro. Entonces el atraso fue muy importante. Pero bueno, además, claro, digamos, están los estudios de toxicidad que se hicieron, que estos se hacen en Hungría. O sea, hay que agarrar dosis más altas de la vacuna y del ayudante e inocularlo en otros animales para demostrar, digamos, de que incluso una dosis mayor a la requerida no va a causar daño. Y esos estudios estuvieron muy bien. Bien. ¿Existe una vacuna terapéutica y una profiláctica? La idea nuestra es desarrollar ambas, basadas en lo mismo, o sea, en el antígeno nosotros lo llamamos traspaína y el ayudante se llama, tiene un nombre en inglés muy difícil, que mejor ni lo digo. Perdón, la pregunta era... Era sobre la diferencia entre vacuna terapéutica y vacuna profiláctica. Claro. O sea, la vacuna, una vacuna profiláctica cuando se aplica, digamos, antes de que ocurra la infección. Entonces es una vacuna preventiva. Claro. Uno vacuna a las personas para evitar que se infecten, o mejor que eso, para evitar que se enfermen. Hoy hablábamos de la diferencia entre infección y enfermedad. O sea, la infección por Trypanosoma cruzi, que es el agente, digamos, parasitario de la enfermedad de Chagas, es, como dije al principio, no produce grandes efectos. La persona ni se da cuenta que está infectada, a lo mejor. Con el tiempo, el parásito persiste en el cuerpo de esa persona y va provocando deterioros de la actividad y de la funcionalidad cardíaca. ¿Sí? Entonces aparecen enfermedades cardíacas o megavísceras. Y eso es lo que se llama enfermedad crónica de Chagas. Eso es enfermedad, no infección. Claro. ¿Sí? Entonces, una vacuna terapéutica, digamos, la preventiva sería para evitar que se infecten. Exacto. Idealmente no ocurre esto, digamos, es poco probable que esto ocurra, pero sí lo que se pretende es que evite la enfermedad, o sea, la lesión de los tejidos cardíacos y viscerales. Bien. Claro, que eso ya es cuando la enfermedad ya está muy desarrollada. Claro, evitar, ¿no?, que se llegue a esa enfermedad desarrollada, evitar que se desarrolle la enfermedad. Es más importante que evitar la infección.
Por otra parte, las vacunas terapéuticas son para aquellas personas que ya están infectadas. Como yo le decía, en la Argentina se estima que hay 1.300.000, 1.500.000 personas infectadas. O sea, encontrar una vacuna que sea capaz de cambiar la ecuación y evitar que esas personas lleguen a la enfermedad crónica sería una situación ideal. Doctor, nos habló del financiamiento. Es muy interesante lo que comenta, bueno, porque además de todos estos trabajos y todos estos desarrollos que llevan adelante, la cuestión de los recursos, del financiamiento es preponderante, fundamental. Sí, absolutamente. Y no siempre en nuestro país... ya lo comentamos hace un rato, los vaivenes de los gobiernos de turno, bueno, nos dan o nos quitan, esos recursos y ese financiamiento. Pero algo que es importante destacar es que este financiamiento de la Comunidad Económica Europea es de los estados, ¿verdad? Absolutamente, sí. No hay privados en esto. No, claro, porque, digamos, la Comunidad Económica Europea tiene un programa muy importante de financiamiento de la ciencia. O sea, hay una realidad, digamos, que los políticos tienen que entender. El desarrollo de un país está altamente vinculado con la técnica, con la ciencia y con la técnica. Cuando uno pierde el tren del desarrollo, digamos, científico y tecnológico, se hace muy difícil acercarse de nuevo a los países desarrollados del mundo. Todos los países desarrollados invierten una cantidad ingente de recursos públicos en financiar la investigación. Esto es así, incluyendo Estados Unidos. Además hay empresas que hacen investigación por su parte y invierten recursos, pero el rol del Estado no puede estar nunca ausente, porque es, digamos, el rol del Estado tiene que ver sobre todo con el financiamiento de actividades que a simple vista pueden parecer que no tienen utilidad. O sea, digamos, todos los estudios que se hicieron con física en sus inicios parecían que no se iban a utilizar para nada. Y todo lo que se empieza haciendo en química, uno dice voy a trabajar en tal reacción química y después resulta que esa actividad química provoca algo que se pasa a usar y resulta imprescindible para los seres humanos. Sí. Como las pilas. Cuando se empezó a trabajar con las pilas y las baterías, y no quedaba claro para hacer qué era, pero inmediatamente se entendió que podía ser. O sea, esa diferencia que algunos quieren hacernos creer de que hay una investigación, digamos, aplicada y otra básica, y que la básica no es importante, es un error garrafal. No hay investigación aplicada si antes no hubo investigación básica. Exactamente. Doctor, hacemos la última pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Continuamos hablando con el doctor Emilio Malchiodi ya en la última fase de este programa. Comentábamos fuera de aire y lo interrumpí para que lo cuente al aire, el tema de bueno, cómo es la expansión, cómo se ha expandido esta enfermedad más allá del ámbito rural inicial, a las ciudades y al mundo. Y me decía que en Europa hay muchísimos casos de pacientes con esta enfermedad. Claro, o sea, digamos, cuando el hombre entra en América, digamos que dicen hace unos 20.000 años atrás, la enfermedad acá ya estaba. O sea, los vectores y el parásito estaba y había un ciclo selvático. Cuando el hombre interrumpe en ese ciclo selvático, comienza a infectarse por el parásito. Después, con el tiempo, digamos, y los viajes, esto se ha expandido, digamos, enormemente, porque pacientes infectados por Trypanosoma cruzi, aún ignorándolo a lo mejor, al migrar hacia otros países, como pueden ser Europa y Estados Unidos, ustedes calculen que en Estados Unidos viven más de 12 millones de personas que han migrado desde Latinoamérica. Claro. Muchas de esas personas tienen que haber estado infectadas porque el impacto de la enfermedad sobre la población es entre 1 y 10%, incluso nosotros hemos tenido lugares como Santiago del Estero, donde había 30-40% de las personas infectadas antes de que se comenzara a combatir al vector.
Tremendo. Entonces esto ha hecho que numerosa cantidad de personas estén en toda Europa, en Estados Unidos. Yo estimo que hay más de 1,5 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, y se han detectado casos en Australia, en Japón, y esto, digamos, es más serio todavía. ¿Por qué? Porque hay un montón de lugares en donde no se hace, digamos, la gente dona sangre y no se hace el los estudio para la controles. enfermedad de Chagas. Claro. Y ahí es... ¿Cierto? O sea, en Argentina tremendo. nadie va a recibir una sangre que esté infectada por Trypanosoma cruzi, porque acá se hacen estrictos controles. Sí. En toda Latinoamérica, básicamente, pero en otros países del mundo no estaba contemplado, incluso en Estados Unidos. Solo recientemente se pasó a ser obligatorio buscar Trypanosoma cruzi en la sangre infectada. Uh-huh. Sí, es una enfermedad compleja, ¿no? Con todas las consecuencias que usted indicó antes, no es cualquier cosa. Muy compleja, muy compleja. Doctor, ¿cómo sigue la investigación? Digamos, además, todavía hay fondos de este subsidio de la Comunidad Económica, pero bueno, supongo que eso también tiene un plazo. ¿Cómo sigue esto? Tenemos todavía algo de fondos quedan, pero por ejemplo estamos en problemas con los fondos disponibles, por ejemplo, para los ensayos clínicos en perros. La pandemia fue un desastre en realidad para el proyecto, porque por ejemplo los perros que se tenían que utilizar para los ensayos de la vacuna, el perro es un buen modelo. Entonces hay que hacer un ensayo en perros necesariamente. Los perros se compraron justamente hacia fines del 2019, y después cuando se hubo que usar los perros, que fue eso a fines del 2021, los perros de ser cachorros pasaron a ser animales adultos, con lo cual todo se complicó, porque las dosis que un animal adulto son más altas que las que requiere un cachorro de vacuna. Entonces la producción de la vacuna complicada. Lo mismo pasó con los monos que había disponibles, que son los monos vienen de la isla de Mauricio, en la costa digamos oeste de África. Todos habían sido utilizados para los ensayos de vacuna contra el COVID. Entonces tuvimos que esperar un montón para eso, o sea que está complicada la situación. Nosotros también estamos explorando otros tipos de plataformas, no solamente utilizar una proteína y un ayudante, sino que estamos explorando también con vacunas basadas en ácidos nucleicos, que son vacunas que, digamos, se vienen explorando hace mucho y que en el COVID fueron las que importantemente se utilizaron, ¿no? También, sí. Doctor, ¿cómo lo ha impactado a usted y a su equipo estas nuevas políticas nacionales con respecto a CONICET y al de financiamiento tanto del organismo como de las universidades nacionales? Bueno, nos ha afectado grandemente, enormemente nos ha afectado, porque si bien nosotros tenemos un financiamiento para realizar determinados ensayos que están planificados, es muy importante el apoyo que tendría que dar el Estado para un desarrollo de esta naturaleza, porque aparte nosotros teníamos financiamiento hasta hacer un ensayo en fase 1 clínica, pero ahí no se termina el desarrollo de una vacuna, se necesita pasar a fase 2 y a fase 3, y esto para eso no tenemos financiamiento. O sea, el rol del Estado, como les mencionaba, es importantísimo, y no se puede, no se puede prescindir del apoyo estatal. Y además me imagino que también en el tema de recursos humanos o de profesionales que se van formando, porque parte de su trabajo de todos estos años ha sido precisamente eso, ¿no? Formar a otros profesionales en estos temas. Exactamente, sí, hace becarios, en este momento hay una situación, digamos, donde los jóvenes, los salarios son extremadamente bajos. Nosotros por viejos estamos mal y acostumbrados, pero los jóvenes quieren, digamos, un joven que comienza a hacer su trabajo, que es un rol fundamental, el de los becarios, digamos, para cualquier proyecto de investigación aquí y en todo el mundo. Una persona, digamos, que ha terminado su carrera universitaria aspira por lo menos a poderse ir a vivir, digamos, con su pareja, o incluso solo,
es imposible que puedan pagar un alquiler con los salarios que se están teniendo. Entonces el impacto, digamos, de la disminución de los salarios y la disminución de los subsidios es importantísimo. Y es muy difícil después, digamos, restablecer la situación como estaba antes. Claro, es lo que usted explicaba hace un rato es absolutamente válido para lo mayor, digamos, ¿no? Cuando decía, bueno, tuvimos que cerrar el laboratorio por el tema de la pandemia, los ratones, los insumos, bueno, esto a largo plazo es lo mismo. Si se cierra el ingreso a carrera, no se forman nuevos profesionales, se pierde, que no se pierde, pero se morigera o se ralentiza, exacto. Se van del país, se pierde todo ese capital, toda esa formación, esa inversión que además hizo el Estado y bueno, hay que empezar. Irrenunciable, todos los laboratorios del mundo esperan que lleguen argentinos, digamos, porque el grado de formación que tenemos, digamos, en nuestras universidades, todas de excelentísimo nivel, es muy apreciado en el exterior. O sea que si vos no le ofrecés condiciones a las personas, se van a ir afuera y van a ir a desarrollar otros países en lugar de desarrollar el nuestro. Obviamente. Bueno, esperemos que se revierta esta situación a nivel organismo, a nivel universidades y también a nivel nacional. Ojalá que quienes decidan cambien el rumbo para bien del país y que bueno, que en pocos años podamos tener esta vacuna, que va a ser un logro importantísimo, no solo porque empezó aquí en Argentina con un equipo de profesionales, sino porque va a dar respuesta a una enfermedad de larga data que es tan terrible y tan con resultados tan tristes para la población, ¿no? Exactamente, como lo definió muy claramente usted. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor, por su tiempo y estamos a disposición para cualquier difusión de actividades y esperamos las buenas noticias pronto. Bueno, como no, yo también espero eso ansiosamente. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Hoy escuchamos en Macroscopio Lazarus de David Bowie, I Wrote Your Name de Sting, Summertime por Janis Joplin y You Are My Sunshine, Ray Charles. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.